¿Existe vida después de la muerte? Los seres humanos nos hemos hecho esta pregunta desde la noche de los tiempos. Existen múltiples misterios en la existencia, no solamente de los seres humanos, sino del universo. ¿Estamos solos en este gigante sistema solar, en esta galaxia, en el universo? ¿Hay vida más allá después de la muerte? Para poder dar respuesta a esta pregunta y acercarnos un poco más a la verdad, hoy tenemos a Andrés Arevalo. Él es productor de dibujos animados y conferencista, y hoy nos va a hablar de su experiencia cercana a la muerte. Nos va a explicar qué puede haber más allá. Muchas gracias por estar aquí, Andrés. Hola David, muchas gracias por invitarme. Quisiera que iniciáramos con una pregunta que suelo hacerle a todos los invitados, y es una pregunta típica, pero siento que es muy importante responderla, y es: ¿quién era Andrés antes de haber vivido esta experiencia? Bueno, yo tenía una vida normal. Yo vivo en la ciudad de Bogotá y vivía solo con mi perrita. Tenía una Golden Retriever. Soy papá soltero y simplemente mi vida estaba enfocada en mi trabajo y en mi familia y en mi vida personal. No había como nada fuera de lo común. Estaba muy enfocado en mi trabajo. El trabajo de producir proyectos de animación es muy complejo, eh, no es tan divertido a veces como lo vemos en los proyectos, así que es un trabajo muy demandante. Trabajaba más o menos 16 horas diarias. Mm. ¿Estabas en tu cotidianidad enfocado en tu trabajo, Así, en tus hijos o hijo o hija, mi y hijo, ocurre tu hijo, y sí. ocurre algo que transforma tu vida, algo que va a cambiar el rumbo de tu existencia? ¿Podrías explicarnos con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió ese día? Bueno, estamos en el año 2021, en el último pico de la pandemia y hacia el mes de junio, julio, comienzo a sentirme un poco enfermo, pero bueno, ya dije, ya está pasando todo esto de la pandemia, yo ya no creo que me vaya a enfermar. Lo tomé como un resfriado, pensé que me estaba solamente resfriando y la primera semana me mantenía con antigripales, como algo muy normal. Pasados unos días, mi salud se empieza a deteriorar y yo empiezo a sentir que ya no está tan normal ese resfriado que yo sentía que tenía. Me ve un médico, me dice, parece COVID, pero ya hay vacunas, no se preocupe. Y dejamos pasar una siguiente semana. A la siguiente semana, mi estado de salud es deplorable completamente. Ya dejo de comer, dejo de respirar bien, así que me tienen aislado con oxígeno y el proceso comienza a hacerse más complejo. Mi estado de salud comienza a deteriorarse, estoy aislado en mi apartamento, solo me ve un médico que viene un par de veces. La jefe Sandra, que yo siempre le agradezco mucho y siempre la nombro en esto porque es muy importante el seguimiento que ella hizo telefónicamente a mi estado de salud. Obviamente mis papás muy pendientes, mi familia estaba muy pendiente en ese momento, pero no podían venir al apartamento. Solo hablábamos telefónicamente y para ese momento además yo ya no tenía voz, no podía hablar casi. Así que tenemos que hacer videollamadas y Diana, que también es una gran amiga mía, está acompañándome en ese proceso. Diana es muy importante porque ella es periodista y me hace un acompañamiento telefónico todo el tiempo y es con ella con quien le digo, Diana, yo me voy a morir. Yo
ya vi que no voy a salir de esto. Ya estaba muy deteriorado mi estado de salud. Así que hablamos, tenemos unas conversaciones. Cuando uno va a morir, siente que eso va a ocurrir, que es un evento que te va a pasar. Cuando lo digo que sientes, lo digo desde un término biológico, tal vez. Es como cuando te da hambre o te da sueño y cuando vas a morir sabes que vas a morir. Fue un momento de mucha lucidez esos siguientes días en los que yo ya me encuentro completamente deteriorado y incluso le pido a Diana que me ayude a conseguir un sacerdote para poder am, cerrar ciclos. Yo no soy una persona muy religiosa, pero sentía la necesidad de, no sé, que me dieran los santos óleos, que pudiéramos conversar con alguien y en ese momento conozco al padre Gonzalo Arias, con quien tenemos una gran amistad a partir de ese evento. Le pedí que no habláramos de temas religiosos ni nada de eso. Le dije, solo quiero hablar, quiero cerrar esto. Así que sostenemos una charla casi de despedida. Yo en ese momento cierro las cosas, le digo a Diana además lo que queda, lo que hay que hacer pendiente y ya entro como en ese proceso de morir. O sea, ya lo que venga lo estoy esperando como algo que va a ser inevitable. Entonces, el último día toman la decisión de hospitalizarme, me llevan en ambulancia, todo era muy real. Además, yo decía, no puedo creer que me están bajando en una camilla, que estoy en una ambulancia. Yo siempre veía las ambulancias cuando tú vas conduciendo, ves el sonido por los espejos, pero yo esta vez pensaba, es impresionante lo que está pasando. Ya no estoy respirando bien. Llego a urgencias, inmediatamente entro a la UCI y comienzan a primero buscar que respirara mejor, cosa que yo ya no estaba haciéndolo. Me acuerdo mucho que me ponen un aparato muy caliente, botaba aire muy caliente. Yo digo que era casi como ponerte un secador del cabello en la máxima temperatura en la boca, en una máscara. Así que era muy difícil lograr, primero por la temperatura que pudiera soportarlo y segundo, ya estaba yo eh, muy ido, entonces no tenía mucha fuerza, ni mucha voluntad, ni muchos reflejos. Y yo le dije en un momento a un médico que estaba cerca, le dije, mire, ya no me hagan más, ya déjenme tranquilo, no me hagan más. Y hasta ahí me acuerdo de esa parte, de esa primera parte. Entonces, si quieras que continúe o quieras preguntar algo acá. Entonces, vives este momento en donde no lo esperabas, pero tienes que enfrentarte a esa puerta hacia la muerte. Ese momento que tantos esperamos, algunos tememos, algunos simplemente sabemos que va a llegar, esa puerta a cruzar el otro lado. ¿Cuáles eran tus pensamientos antes de, digamos, de quedar inconsciente? ¿Qué era lo que rondaba tu cabeza? ¿Pensabas tal vez en tu familia, en tu trabajo? ¿O pensabas más en ti? ¿Pensabas tal vez en un mundo espiritual? ¿Cuáles eran esos pensamientos que llegaban a ti? Uno pasa por muchas etapas durante ese proceso. Piensas en la angustia de que estás llegando a un momento que es inevitable, te vas a morir, en el sufrimiento físico que estás atravesando en ese momento porque la falta de aire es
una experiencia muy, muy angustiosa, tú no te la imaginas. Yo, cuando intento describir lo que ocurrió, siempre, pero no me voy a retomar acá. Cuando, cuando intento describir qué fue lo que ocurrió en ese momento del ahogo, es como cuando te sumerges bajo el agua en una piscina o en el mar y se te acaba el aire y vas a salir a respirar y no puedes. Eso es más o menos lo que ocurre durante el COVID. Así que la angustia por tratar de ganar un poco de aire es inmensa. Tratas de ver una cara conocida. Mira que eso es importante, poder estar uno acompañado en ese momento, porque el cuerpo médico está enfocado en sacarte adelante, pero tú en algún momento necesitas escuchar algo de humanidad más cercano a ti. Y bueno, en ese momento entiendo que me conectan. Ya después de todo eso tuve la oportunidad de leer la historia médica, la historia clínica, perdón, y ya enterarse de algunos detalles y darme cuenta además que eventos que había pensado que habían sido sueños, sí habían ocurrido en la realidad. Es decir, cuando deciden entubarme, me ponen en coma inducido y a partir de ese momento yo tengo una primera etapa de no de morir, sino de expandir un poco tu conciencia. Cuando tú estás en coma, no todo el tiempo estás inconsciente. La mayoría de los casos tú escuchas y la primera experiencia que yo tengo cuando, digámoslo entre comillas, despierto estando en coma, es que yo abro mis ojos porque siento frío, físicamente estoy sintiendo mucho frío y al abrir los ojos veo que puedo mirar al frente, puedo mirar hacia los lados y puedo mirar hacia atrás. Y eso me aterra en ese momento porque no era normal que tú pudieras ver de esa manera. Estaba viendo en 360, estaba viendo absolutamente todo sin tener que moverme de donde estaba. Y en ese momento pienso, me morí, ya estoy muerto. Sin embargo, yo veía al equipo médico que hablaban que estaba haciendo mucho frío en ese momento y ahí pasa un segundo evento porque yo me les acerco, a ellas están poniendo algo en mi brazo y les digo con mucha naturalidad, mire, en la cocina de mi apartamento hay café, ustedes pueden ir, tomarlo, yo ya me estoy muriendo, hay mercado si quieren sacarlo. Aquí ocurre una primera experiencia que fue como una revelación de lo que ocurre, pensando, ya haciendo una hipótesis de lo que pasa con una persona cuando dicen vi un fantasma o algo así, y es que tu conciencia se expande tanto que tú puedes estar en distintos lugares al mismo tiempo, y eso fue lo que pasa en ese momento, cuando yo les hago la invitación a tomar café, ellas no me escuchan, obviamente, pero cuando yo señalo la cocina, yo estoy en la cocina y al mismo tiempo estoy en la habitación hablando con ellas. ¿Mm? Es un poco confuso de explicarlo, pero eh, es muy curioso cómo tu conciencia se expande a diferentes lugares y todo está ocurriendo al mismo tiempo. Esa fue la primera. Pasan las semanas,
Clínicamente yo no avanzo ni para adelante ni para atrás. Es un periodo bastante largo y a lo largo de ese periodo yo me voy dando cuenta, estando en coma, que están ocurriendo muchas cosas a mi alrededor. Algún día llega un médico y llega con otra persona que creo que es una enfermera o algo y me van a poner un catéter subclavio acá, debajo de la clavícula. Y parece que lo pone por error acá. Yo siento mucho dolor, pero no puedo quejarme. Mi cuerpo no me responde. Y le dice, no, es subclavio, pero al otro lado. Creo que cogió la arteria o algo así, y ahí me confundo un poco. Y dice, ok, tranquilo, igual él está dormido, él no está sintiendo. Póngalo al otro lado y me lo ponen al otro lado. Igual y me duele terriblemente, pero no tenía la forma de expresar que me estaba doliendo muchísimo. Por eso, en algunas charlas, yo siempre le comento a las personas que es muy importante hablar con el paciente cuando está en estado de coma, que aunque no hay respuesta, la persona sí puede estarla escuchando. No puedo hacer frente a esto una afirmación que siempre sea igual, pero desde mi experiencia sí tuve muchos momentos de conciencia y de escuchar qué era lo que estaba pasando a mi alrededor. Alguna vez incluso pude abrir los ojos y recuerdo mucho que los abrí muy asustado porque el neumólogo, cuando yo lo escuchaba, estaba diciendo que el pulmón estaba muy deteriorado, muy lleno de infección del COVID. Y en ese momento yo abro los ojos y efectivamente lo veo al frente de la cama donde yo estoy y él está viendo una placa, como una radiografía que tiene en su mano y dice el pulmón está muy, muy, muy deteriorado. Así que en ese momento alguien voltea y me mira y dice, abrió los ojos y algo hace porque vuelven y me duermen. No recuerdo qué. Al lado derecho de la cama donde yo me encontraba había una torre como con muchos aparatos. Me acuerdo mucho que tenía muchos monitores y cosas. Y a veces tenía la sensación que me cambiaban de habitación, pero nunca pasó. A mí nunca me cambiaron, solo cuando me pasaron a un piso donde podía recibir visitas. Pero eso fue otra sensación muy extraña, porque era como si tuvieras am, saltos, no en el tiempo, sino como en el espacio. Y yo veía la habitación muy diferente en algunos momentos de conciencia. Como te digo, al frente estaba mi cama, atrás de la pared, a mi lado derecho, o sea, aquí en la pantalla, habían los aparatos que me tenían conectado y aquí una ventana hacia el lado izquierdo. Cuando a veces yo abría los ojos, digamos, me encontraba, voy a retomar acá, en otras ocasiones yo percibía la habitación completamente diferente, la cama ubicada de otra forma, no había aparatos, no había ventana, así que siempre yo tenía como la sensación que me estaban cambiando de lugar, pero no había pasado. No sé si acá quieras preguntar algo. Quiero que hablemos de la primera experiencia que tienes al salir de tu cuerpo y es algo que se menciona usualmente en esas experiencias cercanas a la muerte. Una es de poder ver el cuerpo fuera, digamos, verlo desde afuera, y la otra que fue tu caso es ver la realidad, digamos, lo que tú percibes con la vista de manera de 360 grados. Algunos refieren verlo en forma de ojo de pez, como en una cámara en un ojo de pez. Así es. Cuando tú estás en este estado, sientes algo distinto a, digamos, al, al sentido de la visión. Tal vez sientes un cuerpo o te sientes más ligero, tal, probablemente sientes alguna temperatura.
tocas algo. Con el paso de los días y con el paso de las semanas, a mí se me empieza a olvidar un poco dónde quedan las partes del cuerpo. Mi conciencia, digamos, se convierte en algo muy expansivo y comienzo a repetir las experiencias que te había mencionado al principio, que pueda estar en distintos lugares al mismo tiempo. Y al poder hacerlo, la percepción corporal prácticamente desaparece y yo ya no sé ni me preocupa tanto dónde quedan las manos o por qué no estoy respirando bien. Solo identificaba el proceso respiratorio porque a veces la máquina que intenta suministrarte oxígeno no sé, ¿cómo se dice? No, no compagina, no, tiene otra palabra. A veces se me olvidan las palabras. La máquina que te proporciona el oxígeno, lo que no logras como, ay, se me fue, espérame un segundo. No es como Funcionar de manera adecuada, tal vez se pausa. algo que no, no se encaja con lo que tú estás respirando, pero eso tiene otra palabra, se me fue. No se sincroniza, tal No vez. se sincroniza. Voy a retomar esa parte. A veces la máquina de oxígeno no se sincronizaba con los pulmones y era el momento en que me daba cuenta que todavía estaba atravesando esa situación de agonía porque yo no podía respirar y cuando intentaba tomar un poco de aire, la máquina estaba extrayendo aire, así que era muy difícil que lográramos eh, empatar la respiración y coordinar el proceso. Eran los únicos momentos en los que yo me daba cuenta que no estaba bien y que todavía estaba en un proceso de agonía, digámoslo así, porque en otros instantes yo o mi conciencia estaba totalmente expandida. Cuando hablo de esa expansión, se expande hacia el pasado, el presente, el futuro, otros lugares, todo ocurre, pero es difícil de explicarlo, pero todo está pasando al mismo tiempo, ¿sí? Aquí estamos acostumbrados a el pasado, el presente, el futuro o estar en un presente todo el tiempo, pero en ese estado tú estás en varios presentes simultáneamente. Mm. Mm. Mencionas otra vez nuevamente puntos interesantes. Voy a hacer digamos, un comentario respecto a la bilocación, el poder estar en diferentes lugares a la misma vez. Se narran algunos textos de biografías de yogis en India, y no solamente en el hinduismo, sino también en el catolicismo, por ejemplo, con el Padre Pío, muy famoso por sus estigmas y sus milagros, que tenían capacidades sobrehumanas, capacidades de poder estar en distintos lugares al mismo tiempo. Entonces, digamos, pienso que es muy probable que esa conexión entre el mundo espiritual, que podemos dar cuenta de que muy probablemente existe por todas esas experiencias, casi que seguro, se conecta también con esta realidad y es posible moverse entre uno y otro mundo. Me parece fascinante ese aspecto que tú mencionas, y antes, no eres el primero que lo menciona. Hay personas que mencionan poder escuchar lo que están hablando, personas que están fuera de la habitación en donde está el paciente en coma, pueden escuchar lo que hablan personas que están afuera o que están a muchos metros. Y también hace algún tiempo tuvimos un invitado que también estuvo en coma, en este caso 3 meses, y él mencionaba que pudo acceder a otra dimensión. Y cuando estaba en este espacio, él solamente con pensar en un lugar aparecía inmediatamente allá. Entonces es como si esta situación se repitiera, no solamente en tu caso y en el de él, sino en muchos otros. Entonces estás en este estado y puedes
tienes una conexión entre ese mundo y este mundo, el tiempo y el espacio digamos, se distorsionan o se transforman. Entiendo que no puedes explicarlo con palabras porque estas experiencias trascienden la razón, van más allá de lo que podemos explicar. Y luego de que estás entre la vida y la muerte y tienes contacto con lo que sucede en la sala de, digamos, donde estás, donde yaces, ¿qué otro tipo de experiencia sientes y qué pasa después? Bueno, lo siguiente que ocurre con el paso de las semanas es que físicamente mi cuerpo se debilita más. Yo estoy en un periodo donde los médicos me dan por desahuciado y lo único que se puede esperar en ese momento es que en cualquier instante yo entre en un paro cardiorrespiratorio, cosa que efectivamente pasa en las siguientes semanas. Médicamente era lo normal. Por protocolo se hace el proceso de intubación, pero lo que se espera es que la persona o reaccione, que eran muy pocos, o entre en un paro cardiorrespiratorio. Yo entro en paro cardiorrespiratorio y clínicamente duró muerto 8 minutos. Igual hacen el procedimiento de resucitación para buscar traerme a la vida nuevamente, pero la percepción del tiempo desaparece por completo durante ese tiempo. Cuando yo leo mi historia clínica, hablan de 8 minutos. En mi cabeza pasó muchísimo, muchísimo, mucho tiempo. Lo primero que me ocurre es que tengo mucha angustia porque estoy ya completamente ahogado. No, no recibo aire. Escucho la angustia, los médicos gritando entre ellos, pidiendo medicamentos, hablando muy fuerte, pero la angustia mía es que no estoy respirando. Como no puedo respirar, comienzo a ponerme peor, siento mucho miedo, siento que ya llegó el momento, ya llegó el final, pienso en mi familia, pienso especialmente en mi hijo, no quiero que mi hijo se quede solo, en ese momento tiene 13 años y no lo pude ver, no me pude despedir de él, no me pude despedir de mis papás y muero. Cuando ocurre eso, yo estoy en un lugar blanco y en ese lugar veo a dos entidades. Voy a mostrarte un momento acá un dibujo que hice reciente de eso. En el centro yo veo un portal y al lado hay dos entidades que tienen esta forma y yo siento que a nuestro entendimiento eran ángeles y me dicen, tranquilo, no pasa nada. Y yo me asusto y les digo, no pasa nada, me estoy ahogando, me estoy muriendo y los médicos no pueden hacer nada. Y ellos me dicen, no importa, si usted muere igual no pasa nada, no le va a pasar nada. No lo entiendo en ese momento y ya te voy a explicar el significado de eso. Y me dicen, quítele la atención a lo que está pasando. Y yo inmediatamente me doy cuenta que no necesito respirar.
y me quedo un momento en ese lugar nuevamente. Y entonces ellos me hablan, como tú puedes ver en este dibujo que hice, que es una aproximación, no tienen boca, no tienen labios, no tienen nada, pero ellos me hablan eh, en un lenguaje además que es muy concreto. Siempre lo explico que con dos palabras que ellos explican en su lenguaje se entiende todo. Y para traducirlo a nuestras lenguas necesitaríamos escribir un tomo completo con una frase de lo que ellos hablan. Dentro de la conversación que tenemos, lo primero que yo pregunto cuando ya estoy un poco más tranquilo, y me doy cuenta que efectivamente no pasó nada, que todavía estoy consciente que aunque no estoy respirando, estoy en ese lugar y estoy hablando con estos seres. Les hago la pregunta si Dios existe y ellos me dicen de la forma como su religión lo describe como un ser individual, no, no existe, porque no hay individualidad, no existe un solo ser, existe un todo, Dios es todo. Ya te lo voy a explicar un poco más adelante lo que he aprendido sobre Dios y sobre nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de todo lo que hay acá, no solo nosotros como especie, sino las otras especies que conviven con nosotros, el lugar en donde vivimos, todo es parte de una conciencia que está conectada. Y al estar conectada, todos hacemos parte de lo mismo. Y cuando hacemos parte de todo esto como una sola cosa, podemos aproximarnos un poquito a entender lo que es Dios. Sin embargo, ellos me dan como un ejemplo sobre la comprensión de esa entidad y es si te pusiéramos un libro en el suelo y pusiéramos a una hormiguita a caminar por encima del libro y el libro contiene toda la información que se requiere para entender el universo, la hormiga no lo va a entender y simplemente va a pasar caminando por encima y no se va a enterar de todo lo que había debajo de sus pies. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando distorsionamos nuestra relación con Dios y desviamos nuestra atención hacia el misticismo, hacia el culto, hacia la adoración, que no está mal. ¿M? Si tú tienes esa forma de conectarte con Dios, dale, no está mal. Cualquier manifestación que tú tengas, espiritual o religiosa, incluso psicológica, hacia Dios o hacia conectarte con lo que hay alrededor, está muy bien, te va a funcionar. ¿Cuándo no te va a funcionar? Cuando hablas de labios para afuera. ¿M? Cuando te aprendes, por ejemplo, un versículo y lo pones en tus estados de WhatsApp todos los días, pero no lo vivencias, ¿m? No te va a funcionar. Cuando crees que eres una persona espiritual y entonces pones sutras de Buda y meditas y prendes inciensos, pero cuando por dentro no está conectado mentalmente, pues no va a pasar tampoco nada. Y eso voy a hablarte más adelante, lo que ocurre con la fe, que es otro tema muy interesante. Durante este tiempo que estoy en este lugar con estos seres, también recibo como unas enseñanzas de vida, que son herramientas que yo comparto en mis charlas porque no son difíciles, te van a servir muchísimo y resumiéndotelas un poco, la primera es no intentes saber más de lo que tú puedas entender. Y eso aplica para todo. Nosotros vivimos en un mundo competitivo en donde queremos profesionales que sepan muchas cosas,
pero saben tanto que a la final no saben ninguna de todas las cosas, de todas las disciplinas que practican, no saben exactamente cómo dominar una de ellas porque saben demasiado. Queremos explorar el universo, pero no hemos explorado, por ejemplo, el fondo del mar, no hemos explorado cómo somos nosotros como especie, ¿sí? Somos la única especie que habita este planeta y que ha podido salir del planeta, pero no nos hemos enfocado en lo que ocurre aquí, en nuestra relación con las otras especies, en afirmar que somos los más inteligentes porque hemos construido ciudades, tenemos una historia que hemos podido almacenar en libros, mediante la tradición oral, mediante relatos, leyendas, mitos, cuentos, registros, pero a veces no sabemos qué hacer con todo eso. Así que tenemos demasiada información y sobre todo en esta era que tenemos la información a la mano, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, la, esa primera lección es no intentes saber más de lo que ya, quédate con una sola cosa y trata de que tu vida vaya en una sola dirección, no estar dando tantas vueltas. La segunda lección que yo recibo en ese momento también fue no intentes cambiar las cosas que la vida ya tiene prediseñadas. Y aunque esto suena como esas frases de autoayuda, cuando tú quieres cambiar un evento a favor tuyo, te estás llevando por delante las posibilidades que tienen otras personas que también están haciendo lo mismo que tú. Y ahí se generan esos cortocircuitos donde yo me frustro porque las cosas no se dieron como yo quería, surge la competencia, que no está mal en la medida en que juegues limpio y en la medida en que uses tu potencial para salir adelante y que si no ganaste, te recuerdo la frase que me dijeron allá, no pasa nada, asume que perdiste. Perder también es importante, no solo ganar. Y muchas veces distorsionamos el triunfo y queremos siempre ser ganadores y no aceptar una derrota. Por ejemplo, cuando se pierde un partido de fútbol en Colombia somos muy apasionados por el fútbol y cuando pierden, no, igual ganamos. Y ponen el ejemplo de igual ganamos porque tuvimos experiencia y porque nos hemos acostumbrado a imaginarnos triunfos donde no los hay. Pues no lo hay. Acéptalo, perdiste. Y aprende desde la derrota y no desde disfrazar las cosas como un triunfo. Así que no intentes cambiar la vida, era la segunda lección. Y la tercera lección que recibí es deja y fluye con las cosas, fluye con la vida, aprende a fluir con la vida. Fluir con la vida no es que yo asuma una posición de que no me importe. Claro, me tiene que importar, pero también tengo que medir como el nivel de importancia de las cosas que yo tengo en mi corazón, de mis metas, con lo que está ocurriendo con la vida. Si yo estoy fluyendo por una orilla de todo ese flujo, donde no me están funcionando las cosas, no es que Dios me esté castigando, no es que estén pasando las cosas en contra mía, simplemente no estoy en el lugar que debo estar y tengo que, dentro de toda esa torrente que es la vida, aprender a moverme y aprender en dónde puedo fluir mejor y dónde voy a obtener mejores resultados. Y la última es honrar lo real, así no lo puedas tocar. ¿A qué me refiero con esto? Si tú crees en una religión, hónrala y busca que tus comportamientos
vayan en la misma dirección de lo que tú profesas. ¿A qué me refiero con esto? Y lo mencioné hace un momento. Si tú crees en el mensaje de Jesús, más que estar poniendo frases evocando su mensaje, también ponlo en práctica. Y ese es el reto más difícil que tenemos de honrar lo que somos desde adentro hacia afuera. Pongo este ejemplo porque es más fácil de entenderlo, pero aplica para todas las cosas que ocurren en tu vida. Si tú crees en el amor, represéntalo, hónralo, ponlo en práctica. Si tú crees en la justicia, igual, represéntala. Si necesitas ayudas físicas, por ejemplo, ten una estatua de la justicia, lee sobre el tema, trata de que todas las cosas vayan en la misma dirección de lo que tú crees. Y eso te va a ayudar a fluir mucho mejor. De aquí yo te voy a tocar un tema que tiene que ver con la fe, porque tiene que ver con esas cuatro lecciones. Cuando yo estaba en coma, te comentaba que mi conciencia se expandía muchísimo y a veces las enfermeras ponían teléfonos en la cama con altavoces donde las personas me enviaban mensajes. Sobre todo en el periodo que estuve desahuciado, algunos eran mensajes de despedida, otros eran oraciones buscando sanación. Cuando tú haces una oración em, de labios para afuera, se escucha como si estuvieras escuchando un programa de radio. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero me acuerdo mucho que mi prima Andrea, que también pasó por una situación muy compleja, por un accidente automovilístico y se volvió una persona de mucha fe, escribió una oración para mí y le pidió en ese momento a mi mamá que la leyera en un mensaje de voz. Y recuerdo que yo percibía la fuerza interior de esa oración con una fuerza impresionante. Percibía la angustia de mi mamá leyéndola. Tengo que decir que mi mamá es una persona muy fuerte, no, no se le va a notar que estaba llorando ni nada, pero sí se sentía el dolor. Y tú empiezas a percibir que el poder de la fe es inmensamente fuerte en la medida en que esa fe va en una misma dirección, desde lo primero que estás pidiendo, el medio que estás utilizando para que las cosas se den y el comportamiento que tú estás teniendo ante todo lo que te rodea, que es el universo. Cuando esas tres cosas están conectadas, los milagros se dan. Pero cuando alguna de las tres falla, simplemente las cosas no van a pasar. Como tampoco van a pasar cosas sobrenaturales. A veces quisiéramos que la vida se diera a capricho nuestro y que lo que pedimos se dé exactamente como lo estamos pidiendo. Y cuando no obtenemos ese resultado, nos decepcionamos, culpamos a los demás, perdemos la fe. Mira lo que ocurre, perdemos la fe. Pero cuando
sigues entendiendo, cuando logras, perdón, me voy a retomar acá, cuando tú entiendas que una cosa es tener fe y otra cosa es esperar caprichosamente que las cosas se den dentro del marco de lo que yo tengo pensado, no se van a dar tan fácilmente. Así que entendamos un poco que los resultados, más que buenos o malos, que son dos etiquetas muy limitadas, que los resultados que obtengamos, si estamos orando, por ejemplo, por alguien que está muy enfermo y queremos que se mejore, pero la persona fallece, también entendamos que también esa persona, en su estado de salud, de agonía tan fuerte, tal vez estaba pidiendo irse y descansar. Y eso iba tal vez en contra de mi deseo de pedir que la persona estuviera bien. Tal vez la persona iba a recuperarse, pero a quedar con secuelas muy fuertes y no iba a tener la vida que estaría acostumbrado a vivir antes. Así que son muchas variables las que rodean la fe, son muchas variables las que rodean las cosas que yo quiero y son también muchas las circunstancias que se están dando para que tú estés vivo en la condición en la que estés todo el tiempo. Están pasando milagros contigo, pero no te des cuenta porque estás esperando resultados textuales acordes a tu fe o a tus creencias. Así que es muy importante que cuando creas en algo, entiendas también que todos estamos creyendo en algo, que todos estamos esperando milagros y que los milagros no se dan como caprichos, los milagros se dan a favor de todos. Y todos los días están ocurriendo milagros que tú no te des cuenta porque no son hechos sobrenaturales. Eso no tiene nada que ver con que estén pasando cosas. Tienes un techo, tienes internet para estar viendo esto, tienes un vehículo o tienes cómo movilizarte, tienes salud para subirte a una bicicleta e ir a tu trabajo todos los días, tienes familia, tienes un techo, estás vivo e incluso si estás atravesando por una enfermedad muy grave, estás luchando. Y no importa el resultado, muchos no quisieran morir, pero si esa es la salida, no es algo malo. La muerte es otro camino que en nuestras sociedades nos han enseñado a tenerle miedo, a pensar que es un fin, a hacer hipótesis que vamos a resucitar en algún momento, pero no necesita resucitar porque esta experiencia solo se vive una vez, se acaba y lo que viene son nuevas experiencias. Y como te he dicho ya por tercera vez en este punto, no te va a pasar nada, porque es que no nos va a pasar nada. Todo esto es una experiencia temporal en donde van a ocurrir cosas buenas, cosas malas, en donde la frustración va a ser parte de ese día a día, el desear, el estar felices, el estar tristes. Nuestras sociedades también quieren que seamos felices, nos han querido vender la idea que tenemos que ser felices por obligación. Transita este camino viendo todos los matices que se te van a presentar todos los días. Hay momentos tristes, hay que recorrerlos. Hay momentos alegres, hay que disfrutarlos. Hay momentos de soledad, hay que atravesarlos. Y todos esos momentos son distintos y vale la pena vivirlos. No sé qué más quieras preguntar. Es muy interesante esto que nos comentas. Tocas varios puntos, varios mensajes, cuatro mensajes que te dejan estos seres.
Y antes de hacerte esta pregunta, quiero hacer hincapié en lo que mencionas acerca del milagro. La vida misma es un milagro. Así es. Fascinante el hecho de poder ser seres humanos, tantas posibilidades que hay y somos conscientes, existimos, tenemos toda esta experiencia que a veces creemos que el sorprendernos acerca de la vida ocurre solamente cuando estamos niños. Se dice que un niño empieza a explorar el mundo y dice, wow, estos colores, ¿qué es esto? Tiene muchas preguntas, es como un pequeño filósofo, pero a veces también ocurre que conforme van pasando los años, nos damos cuenta cada vez más de que esto es un milagro, de qué curiosa es la vida y qué misterio tan profundo es la existencia. Entonces, este hecho del milagro me parece una idea muy bella. Y el otro que mencionas es el poder de la fe. Eh, digamos que poco a poco, no soy un experto en la materia, no quiero hablar de lo que no sé, pero se habla de que existe la física cuántica y de que el hecho de que una partícula sea observada hace que su trayectoria se modifique solamente por el hecho de ser observada. Esto quiere decir que es muy probable que los pensamientos, que las ideas y que en este caso las oraciones y la fe puedan modificar la existencia y la realidad. Entonces, el hecho de la oración y de cómo tú la sentiste también me parece interesante. Y el ser consecuentes con lo que profesamos y lo que verdaderamente sentimos, creo que si el mundo estuviera más conectado con esa idea, sería mucho mejor, ¿no? Que lo que hablamos y lo que decimos estuviera conectado con nuestras acciones. Quiero que volvamos a los cuatro mensajes que te dan estos seres, pero antes de eso quisiera que pudiéramos describirlos y si tienes la imagen, poder volver a ella para que las personas que nos están viendo la identifiquen. Aquí podemos ver dos seres que llegan eh, a ese momento a recibirte en el proceso de la vida después de la muerte y es algo que se repite en muchas ocasiones. A veces las personas son bienvenidas por seres queridos que ya han fallecido, por alguna idea religiosa que se tenga como la Virgen María, Jesucristo u otros, o también por seres de luz, que siento que este fue tu caso. Sí, Estos seres veo que tienen como una mirada, te observan y tienen una especie de cuerpo que va hacia abajo. También se bueno, conecta, como tú dices, con los ángeles, ¿no? Hay representaciones de lo que verdaderamente sería un ángel, seres que no necesariamente tienen una forma humana, sino que tienen unas formas que parecerían extrañas ante los seres humanos. Aquí podemos ver dos grandes miradas y, y quisiera saber un poco más a detalle. Dices que ellos se comunicaban contigo, imagino que es telepáticamente, que no es a través de la voz, sino telepáticamente como ocurre en otras ocasiones. Y mencionas que cada frase, aunque sea de dos palabras, contiene una gran información. Cuando ellos te envían esa información, ¿es precisamente estos cuatro puntos que mencionas? sí, bueno, para contestarte un poco de antecedentes para poderte responder, cuando yo los veo, eran muy altos, medían tal vez 13 metros, incluso un poco más. Su cuerpo era como una columna, como lo tengo acá dibujado, y desprendían como si fuera como unos chorritos como energía. Yo aquí los dibujé un poco blancos, pero eran como unos destellos que caían hacia el suelo y arriba, eso que vemos como un ojo tenía también destello y el ojo tenía la forma como de un pavo real, la colita. ¿Tú has visto esas plumas de pavo real que en la cola tienen como un dibujo de un ojo? Era muy parecido. Ellos no se mueven de donde están y desde la posición en la que están al medio hay un portal. Y de hecho ellos me dicen, si usted quiere pasar, pase, pero no va a regresar. Pero si usted quiere retornar, lo puede hacer, pero no va a estar fácil. Y efectivamente mi recuperación eh, se vuelve muy difícil. Yo gasto prácticamente un año y medio en poder recuperarme
y quedé con muchas secuelas, una tos todo el tiempo, mucha fatiga, cansancio físico, pero esa experiencia sí marcó muchísimas cosas en mi vida. Tienes esta experiencia, regresas a la vida, empieza tu recuperación lenta pero progresiva y constante. ¿Y Sí, qué cambia en ti? Imagino que eres un nuevo ser, tal vez filosóficamente respecto a las ideas que tienes y las concepciones que tienes de la vida, hay una transformación. A veces también se narra que existen percepciones distintas a las que se tenían antes. A veces se activa un sexto sentido, otras personas mencionan tener mayor sensibilidad respecto a las emociones de los demás. Eh, ¿Cuál fue tu caso? ¿Cómo viviste ese regreso a la vida? bueno, eso tiene muchas aristas, volver de esa experiencia. La parte material de este regreso no es fácil porque cuando yo vuelvo resulta que todo está patas arriba en mi vida y yo bromeo con eso, que a veces la gente se muere y no vuelves precisamente porque es muy difícil volver. Yo encuentro que todo está al revés, siento que la gente está más acelerada, siento que todo está más violento. Es una palabra fuerte, pero a como yo estaba percibiendo el mundo antes de todo esto que ocurriera, era muy diferente. Si llegas pensando diferente, cuando uno viaja, llega con herramientas. Si tú viajas a otro país, traes aprendizajes, recetas de cocina, ropa, regalos, cosas. Y cuando tú vuelves de este viaje hacia el interior y hacia el más allá, también traes herramientas y traes aprendizajes y tienes mucho que contar y quieres compartirlo con todo el mundo. Y yo tardé un año en compartirlo porque sentía que no lo iban a creer, que estábamos llenos de personas que afirmaban esto y yo decía, pues es que para qué me pongo yo a hablar de lo que ya se habló. Pero cada experiencia es diferente. La muerte es un evento muy personal. Nadie se muere igual. Si nos muriéramos de la misma enfermedad, tu proceso sería distinto al mío. Y cuando regresas, además de tener aprendizajes, el principal que yo tengo, además, es como haber combinado esas cuatro lecciones y entender que la vida no es tan trágica como nosotros la vemos, que alrededor nuestro están pasando muchas cosas para sostenernos vivos e incluso para sostenernos muertos en esta existencia. Eh, sí tengo como algunas sensaciones en donde yo me puedo anticipar. Si alguien me va a llamar por teléfono, yo ya estoy tomando el teléfono en mi mano para responder. Si alguien va a llegar a mi apartamento, yo ya me estoy levantando para contestarle a esta persona y pedirle que siga. A veces me ocurre que converso con alguien y mi conciencia se sale como que entra en el cuerpo de la persona, empiezo a ver de qué está enferma, qué le pasa. No es un tema de contárselo a todo el mundo. Por eso yo, más que hablar de una terapia, lo que hago es como un acompañamiento a las personas para ayudarlas a encontrar cuáles son sus herramientas de vida, cómo usarlas para que fluya mejor a lo largo de su existencia, ¿sí? Cómo perder esos miedos al futuro. Hoy día vivimos en un mundo que va corriendo muy rápido, en donde la ansiedad es como algo, el pan de cada día, el miedo. Vivimos en sociedades que les encanta sumergirnos en el miedo
Entonces, lo que yo hago es aportar un poco a mostrarte que no es tan terrible, que incluso si tú te mueres no es tan terrible, no va a pasarte nada y que no es que disfrutes la vida y seas feliz como nos quieren obligar, sino que transites tu vida con la mayor cantidad de recursos de conciencia para que cada momento lo disfrutes, sea para bien o sea para mal. Entonces, mis herramientas son esas, entender un poco más a las personas. Eh, Tal vez sí hay un tema sobrenatural en la capacidad de poder ver qué ocurre con las personas a veces, pero siento que es más un desarrollo como un sentido de que al haber estado tanto tiempo inconsciente y tu conciencia sigue funcionando, pues como que se me quedó eso. Entonces, mi conciencia se sigue expandiendo muchísimo, tanto al pasado como al presente, como al futuro. Y cuando hablo del presente es que no es que pueda estar en dos lugares al tiempo, pero a veces siento que puedo estar hablando contigo y al mismo tiempo estar pendiente de si mi hijo hizo las tareas y ver lo que está pasando en su habitación. Eso me parece muy, muy a favor. Es como si desarrollaras un sentido adicional. Me ocurrió también que estando en coma, yo visité lugares que vine a identificar ya cuando había pasado todo esto, casi a los 2 años del evento. Y te cuento esta, por ejemplo, un día iba yo estando en coma por un restaurante, voy con mi hijo y nos detenemos a comer. Pasaron 2 años y voy precisamente con mi hijo y me detengo en un semáforo y cuando miro por la ventana digo, oiga, yo este sitio lo conozco, pongo la luz de parqueo, me bajo y era exactamente el mismo lugar. Y le pregunto a la cajera, ¿cuánto lleva este negocio puesto? Me dijo, 2 meses. Y el evento mío ya llevaba 2 años. Así que en ese momento que yo lo vi en coma, no existía todavía. Y me ha ocurrido con muchos lugares que voy, los veo y los identifico inmediatamente y sé que yo ya había estado por allá. Entonces, el tema de haber aprendido tal vez a manejar tu conciencia de una manera más expansiva me ha ayudado en la vida personal y me ha ayudado también a que muchas personas puedan como encontrar lo que te menciono, mejores herramientas para poder moverse en la vida. Sí, Es fascinante esto que nos cuentas, Andrés. Experiencias en coma. Suceden situaciones muy similares. Antes han habido testimonios. Obviamente cada experiencia es singular, dependiendo de quién la viva, pero hay también similitudes y una es esta. Se menciona que personas que tienen accidentes, que han estado en coma, logran ver situaciones que van a ocurrir en el futuro. Y a veces las recuerdan haberlas vivido durante el estado de coma, pero no le encuentran mucho sentido. Dicen, qué extraño esto que viví, no sé por qué lo sentí. Pero años después entienden la conexión entre lo que vieron y lo que están sintiendo en el presente de ese momento. Es así. fascinante esto que sucede. Incluso se ha narrado situaciones de procesos globales, no solamente individuales en donde tú sientes lo que vas a vivir en el futuro, sino sucesos que van a ocurrir a nivel planetario. Conversaba antes con uno de nuestros invitados y le decía que era similar a esto que Carl Jung denominaba el inconsciente colectivo. Digamos, Mm, esa gran biblioteca llena de símbolos eh, que hace parte del inconsciente no de un individuo, sino de todos como humanidad. Es como si en estas experiencias de estado de coma o de experiencias cercanas a la muerte accediéramos a esa gran biblioteca, a esa gran información que tú bien mencionabas, como los libros, como la metáfora que hacías de la hormiga o de la información que te transmitían estos seres de luz. Es como si accediéramos a una información
similar a todos los seres humanos. Entonces me parece fascinante esto que mencionas. Y antes de continuar, quisiera invitar a todas las personas que están escuchando este testimonio, que si les está interesando este tema, no olviden suscribirse, dejar un me gusta y compartir con una persona que ustedes crean que le puede servir esta información. Regresando, regresando a la conversación, quisiera preguntarte eh, que ¿hay alguna otra experiencia que no hayas mencionado durante la conversación que te gustaría comentar? ¿Una experiencia que viviste dentro del estado de coma? Bueno, otra segunda experiencia que tuve, yo no tengo una cronología clara de cómo se dieron estos eventos, salvo cuando leo la historia clínica que dice que efectivamente yo tengo un paro cardiorrespiratorio. Supongo que ese fue el momento en que vi a estas entidades. En otro instante, ocurre que también estoy en un episodio de ahoga, de ahogamiento muy fuerte y tengo una experiencia en donde llego a la casa de un tío mío, una conexión muy bonita a nivel familiar, y eso es otro tema también importante porque él fallece el año anterior durante la pandemia y durante todo este periodo no nos habíamos podido ver y yo tampoco había podido visitar su casa. Así que cuando yo me estoy ahogando, recuerdo mucho que llego a la casa de él y lo percibo como una especie de niebla de color blanco muy densa y, y cuando paso a través de ella siento que puedo respirar mejor y escucho la voz de mi tío y él me dice que ahí iba a estar un poco mejor, que me iba a recuperar, que iba a respirar y lograba respirar efectivamente un poco más. Lo interesante de ese relato es que cuando salgo de toda esta situación y ya estoy recuperado físicamente, voy a visitar a mi tía y cuando ingreso a la casa, toda la casa estaba la decoración que yo vi estando en esa experiencia. Habían cambiado los lugares, tenían un retrato de mi tío que yo lo veo efectivamente en ese momento. Hay un pequeño altar hacia la Virgen y todo eso lo puedo ver estando durante el coma. Y otra experiencia también muy bonita con familiares fallecidos es con una tía que también había fallecido en el año 2017. Hablo de mi tía Tere, que la quise mucho en vida. Y recuerdo que mi tía me habla, yo no la puedo ver, pero ella me habla y recorremos un bosque y me explica que todos estamos conectados desde las raíces hasta el árbol genealógico de cada familia. Entonces me muestra cómo todas las raíces están interconectadas por debajo de la tierra y me dice, esto es textual, esto no es una metáfora, esto es textual. Todos estamos conectados de una u otra manera y vemos, por ejemplo, cómo era nuestro árbol genealógico en la familia materna mía y tengo la oportunidad de ver antepasados míos en su vida cotidiana, tengo la oportunidad de ver tatarabuelos, bisabuelos y generaciones futuras. Los veo niños, no sé quiénes son, pero tengo la bella oportunidad de ver a esos descendientes que en nuestra familia. Lo que me llamó la atención de esa lección fue además que me dice ella antes de despedirnos que una forma de honrar y de comunicarnos con nuestros familiares fallecidos es poner en nuestras puertas, balcones y ventanas algo que represente un portal para que ellos puedan pasar a través de él y visitarnos, ya sea como un insecto o como
pájaro o como una criatura pequeña que pueda llegar, ver ese portal, identificarnos y poder venirnos a visitar. Cuando hago yo el ejercicio en el balcón de mi casa, vivo en un noveno piso y durante varias semanas me visitó un colibrí. Me parecía curioso que un colibrí llegue hasta un noveno piso, donde el viento sopla muy fuerte en el balcón. Sin embargo, todavía tengo estas representaciones de portales en mi terraza, porque siento que es una forma de conectarnos con nuestros antepasados. A veces el encontrar simbolismos y por eso en una de las enseñanzas yo te comentaba que es importante honrar en las cosas en las que tú crees. Haz representaciones que te ayuden a conectarte emocionalmente con esa creencia que tú tienes o esa creencia colectiva que hay en tu familia. Por eso precisamente el origen de los rituales y de las ceremonias vienen desde el principio de nuestra civilización como una parte de nuestra cotidianidad cuando queremos entre varias personas conectarnos con un mismo propósito. Y en este caso puntual, hacer esas conexiones a través de simbologías y a través de ciertos, yo los llamo rituales o ceremonias que nos ayuden a establecer conexiones, también es una forma de comunicarnos con nuestros seres queridos y de abrirles también esa puerta y decirle, acá estamos, no nos olvidamos de ustedes y abrimos siempre esa puerta para cuando ustedes quieran venir a visitarnos. Nuevamente, este tema de los símbolos es muy presente en tu experiencia y retomas ideas, creencias de diferentes tradiciones que están alrededor del planeta. El tema, por ejemplo, que hacen nuestros amigos mexicanos que nos están viendo, de celebrar el Día de los Muertos, por ejemplo, de darle la bienvenida a todos aquellos seres que han llegado, muy similares a dejar estos portales y a dejar estos altares para ellos. El poder tener contacto entre nuestra ancestralidad y nosotros y nuestras generaciones futuras. El tema de los símbolos, que es muy poderoso en cualquier tradición, incluso se utiliza en marketing y en gobiernos, porque se sabe el poder que tienen los símbolos detrás. Entonces es muy interesante cómo nosotros como seres humanos estamos muy conectados con el símbolo y cómo nos reunimos, como tú bien mencionas, alrededor de estos símbolos para poder conectar con algo superior. Somos seres religiosos, tenemos esa dimensión que es fascinante. Y, relacionado a eso, quiero hacerte, ya para ir finalizando, una pregunta, y es, ¿qué idea acerca de espiritualidad, de filosofía, de religión tienes ahora, luego de haber vivido esta experiencia? Wow, eso da para otra entrevista completa. Bueno, yo siento que al hablar que todo está conectado, al- si yo hablara de espiritualidad, iría conectado a lo social, a lo humano, a lo religioso, a lo histórico, a lo geográfico. Igualmente, si hablara de la religión, pasa lo mismo, porque a través de todas estas corrientes, lo que hacemos consciente o inconscientemente es conectarnos con el universo, conectarnos con esa conciencia, llámala como quieras, Dios, universo, a través de una religión también. Si tú sientes que a través de Jesús, a través de Buda, a través de Mahoma, a través del Tao, logras establecer una conexión espiritual, también te estás conectando con los demás de tu especie. ¿M? Por eso muchas religiones se congregan a orar o simplemente se congregan a escuchar sus libros sagrados. La religión católica cuando hace las misas, la religión musulmana cuando hace
sus oraciones a lo largo del día, que todos se reúnen en dirección a la Meca. El budismo, con los sutras de Buda, que la gente lo recita como si fueran mantras. Y todas estas manifestaciones lo que nos ayudan es a establecer conexiones con Dios y con nosotros mismos y con los que están alrededor. Eh, Personalmente no tengo una religión a la que yo pertenezca. Me he interesado por leer de todas las religiones. Siento que todas tienen una parte de verdad, pero no existe una verdad absoluta. No podemos, y es un gran error cuando queremos presentar nuestra creencia a través de una religión diciendo que mi Dios es el único y verdadero porque Dios es Dios, es único y es verdadero para todos. ¿Mm? No hay un Dios exclusivo para una religión. Si Dios hubiera querido ser musulmán, pues crea una tierra llena de musulmanes. Pero Dios es una manifestación infinita de conciencias a través de las cuales estamos viviendo muchas experiencias simultáneamente, tanto en este presente como en el pasado, como en el futuro. Y ahí te hablaría la palabra espiritualidad, que también la hemos mancillado mucho. La espiritualidad no es la rebeldía de decir yo no creo en ninguna religión, ustedes están mal, yo sí estoy bien porque yo hago un viaje interior. Y la religión también, debemos entender que si yo tengo una religión, no tengo por qué invalidar las creencias de los demás, ni obligarlo a creer en las cosas en las que yo creo. Simplemente todas estas manifestaciones hacen, como te menciono hace un momento, que estemos conectados todos, que tengamos distintos espejos para ver la realidad y nos permite entender un poco. Si abrimos un poco nuestra mente, vamos a entender que la realidad tiene distintas aristas desde donde la podemos ver, pero que ninguna de ellas es única y verdadera, simplemente es una de muchas experiencias que estamos experimentando al mismo tiempo. Me gusta pensar que las religiones son como ríos, distintos ríos que confluyen hacia un mismo mar y que hay tantas posibilidades para elegir y que Sí, precisamente esa conciencia creó distintos caminos para que cada persona, dependiendo de su personalidad, de sus características específicas, pudiera elegir un camino para llegar hacia esa totalidad. Es una idea que mención. tengo, no afirmo que sea una verdad, pero me gusta pensar que es así. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a todas aquellas personas que probablemente estén pasando por una enfermedad, que hayan perdido a un ser querido, que vean la muerte un poco más cerca, ya sea porque sus años están avanzando o por cualquier otra situación? ¿Qué mensaje te gustaría dejar también a aquellas personas que son escépticas y que pueden no creer en tu testimonio, que creen que no hay vida más allá de la vida? ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar? Bueno, yo quiero concluir primero diciéndote que esto que hemos estado conversando no es una verdad absoluta. Tú eres completamente libre de escuchar hasta donde te sirva, de utilizar alguna herramienta de esto que hemos estado hablando a tu favor, que si estás pasando por una situación difícil, también debes saber que todo el tiempo están muriendo personas, mucho más jóvenes que tú, bebés que nacen, duran unos minutos y mueren. Y aunque suena muy cruel, es una gran verdad. Y otra gran verdad es que todos vamos a morir en distintas circunstancias y que
Independiente de ese final inexorable que vamos a tener, la vida tiene mucho que ofrecerte, tiene muchos recursos que tú puedes utilizar todos los días. No simplifiques tu existencia a pagar deudas o a comprar un vehículo o a tener el último carro o a hacerte una cirugía, sino que esa es una parte pequeña de todo lo que tú eres, que tú estás conteniendo además enseñanzas y también estás recogiendo aprendizajes para compartirlo con otras personas, no solo con tu familia, sino que tu proceso está dejando muchas lecciones. Si eres una persona que está en proceso terminal, estás dejándole muchas enseñanzas, no solo a tu familia, sino al cuerpo médico, para que puedan ensayar nuevos tratamientos. También estás dejando enseñanzas a las personas que están pendientes de ti todo el tiempo. Y también ten en cuenta que eso que estás haciendo es un milagro para alguien de quien no te estás dando cuenta, la manera como le estás enseñando y cómo le estás ayudando. Si estás bien de salud también, es importante que sepas que la salud es lo primero, por encima de cualquier cosa. Que si tu vida está fluyendo perfecta, no tienes por qué dañarla pensando en que algo malo va a pasar. Quítate de la cabeza que existe el bien y el mal. Simplemente busca la mayor conciencia posible en tus decisiones. Levántate todos los días y disfruta de lo que tienes. No pienses solamente en una agenda armada desde el día anterior como algo laboral. Piensa que debes compartir con tu familia. Piensa que también tienes mucha gente a tu alrededor, que todo está conectado y que tú haces parte de esta red inmensa y que estás haciendo milagros por los demás, dejando grandes lecciones. No importa si estás en una situación difícil o en una muy buena situación, simplemente sé consciente de lo que estás haciendo, porque cada acto tuyo es una lección de vida para los demás y también un milagro para muchas personas que están cerca de ti. Muchas gracias por tus palabras, Andrés. Espero Gracias. que, y seguramente va a ser de ayuda a todos aquellos que nos están escuchando. Ha sido una conversación muy interesante. Y antes de Genial. cerrar con un mensaje final, quisiera hacerte una pregunta y es, ¿cómo te pueden contactar las personas que nos están viendo? Y mencionabas antes, estábamos hablando antes de, fuera de cámaras, que tienes un evento el 25 de mayo en Bogotá. ¿Podrías hablarnos un poco de eso también y darnos tus redes Sí, sociales? sí. Voy a poner ese aviso parroquial para invitarlos. Bueno, sobre el tema de redes sociales, yo no tengo redes sociales, son privadas todas porque casi no me gusta cómo exponer mi vida privada. Prefiero vivir la vida más conscientemente. Pero si tú me quieres seguir, hay un canal que tengo por WhatsApp. Yo ahorita te mando el link que se llama Andrés Arevalo y tú lo encuentras por WhatsApp en donde yo publico distintas cosas que tienen que ver con la experiencia que pasé y bueno, a veces te puedo incluso establecer una conversación a través de este canal. Y Lo dejaremos en la descripción del video para aquellos que quieran en unirse. Facebook hay un grupo que se llama 5D, que también te dejaré el link porque es que hay muchos grupos que se llaman 5D. Así que yo te dejaré los links para que los puedas publicar y compartirlos. El resto de redes, pues son ya redes profesionales de mi trabajo como productor de dibujos animados, pero estos canales yo creo que te van a ayudar para que se puedan conectar. Perfecto, Andrés. ¿Y tienes un evento? Ah, bueno, el aviso parroquial acá del evento que va a haber acá en Bogotá el próximo 25 de mayo. Ya te voy a decir, espérame un momentito.
Esto es en... am, Mientras Andrés busca esta información, pueden estar atentos a las siguientes entrevistas que vamos a tener. Vienen invitados muy especiales con testimonios eh, tan nutritivos como el de Andrés. Y recuerden suscribirse nuevamente y activar las notificaciones para estar al tanto de todas estas increíbles entrevistas. Mira, es el próximo 25 de mayo en la ciudad de Bogotá. Se llama La espiritualidad en la vida diaria, precisamente en la celebración del Día de la Gran Invocación. Esto va a ser el 24 de mayo de este año y la información la hace Change Master Lay a un número que es 315-639-1604. Ahí voy a estar acompañándolos y dejándoles algo de mi experiencia. Genial, Andrés. Nuevamente dejamos esta información en la descripción para todos aquellos que quieran asistir o contactar con Andrés. Bueno, aquí ahí tienen el contacto. Quiero agradecerte, Andrés, nuevamente por estar aquí acompañándonos. Sé que tienes algunas cosas que hacer y bueno, pues es muy valioso este espacio que nos estás brindando. Y a todos ustedes que nos han visto y nos ha acompañado el día de hoy, quiero dejarles un mensaje. A veces creemos que la vida es em, una forma que hemos venido, digamos, construyendo a lo largo de los años y que solamente hay una verdad, que no hay algo más allá. Pero la vida es mucho más de lo que creemos, es mucho más profunda. Y para poder acceder a esta verdad, los invito a que se pregunten algo más allá, porque estamos los seres humanos acá en este planeta. ¿Qué vinimos a hacer? ¿Hay un propósito? ¿Existe el destino o todo, o nosotros tenemos libre elección de hacer lo que queremos? Luchen por sus sueños, sigan los deseos de su corazón. Como decía Andrés, la vida no solamente es eh, comprar un automóvil, ir al trabajo, regresar, cumplir las expectativas que tiene la sociedad, sino que hay cosas más profundas. Si a usted le gusta el arte, si quiere viajar al otro lado del planeta, si quiere decirle a alguna persona que la ama, si quiere cumplir cualquier sueño que tenga, sienta que es posible. La fe mueve montañas. Cuando verdaderamente deseamos y conectamos con esos puntos que nos decía Andrés, es muy probable que las cosas ocurran, probablemente no de la manera que deseamos, pero sí como la necesitamos. Entonces no se rinda, lucha por sus sueños. Si se siente triste, si se siente aburrido, si siente que la vida no tiene sentido, tenga paciencia, está aprendiendo y todo es por algo. Y probablemente el día de mañana o en 15 días o en un mes o en un año va a decir, todo esto tenía sentido y la vida tiene un propósito mayor. Entonces disfrute la vida con conciencia, conózcase a sí mismo y no olvide sentirse pleno. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Más allá de la vida con David Pérez y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, David.